La mañana del 15 de marzo de 2001 amaneció gris en Guadalajara. Las nubes bajas cubrían el cielo como un manto pesado, y el aire traía ese olor a lluvia que nunca termina de llegar. En la colonia Chapalita, sobre la calle Montevideo, la señora Beatriz Moreno preparaba el desayuno mientras miraba por la ventana de la cocina. Su hija Rosa María debería haber llegado a casa desde la noche anterior. Rosa María tenía 22 años y estudiaba enfermería en el tercer semestre en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Era una joven de estatura media, cabello negro hasta los hombros, ojos café oscuro y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Tenía un lunar pequeño en la mejilla izquierda que sus amigas decían le daba personalidad. Era responsable, puntual, y jamás había dado motivos de preocupación a su familia. Hasta esa mañana. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho. También déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. Beatriz marcó por quinta vez al teléfono celular de su hija. El aparato sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. Sus manos temblaban mientras sostenía el auricular. Su esposo, Javier Moreno, ya había salido hacia el Hospital Civil, donde trabajaba como médico general, sin saber que su hija no había llegado a casa. Beatriz decidió esperar hasta las 8 de la mañana antes de llamarlo. Quizás Rosa María se había quedado en casa de alguna amiga. Quizás había una explicación simple, pero cuando el reloj marcó las 8:30, Beatriz no pudo esperar más. Llamó a Javier, quien respondió con su tono habitual, tranquilo y profesional. Cuando escuchó las palabras de su esposa, su voz cambió completamente. Le dijo que iría de inmediato a casa, que llamara a las amigas de Rosa María, que revisara si había dejado alguna nota. Beatriz colgó y comenzó a buscar en la libreta de direcciones junto al teléfono de la casa. Llamó primero a Claudia Hernández, la mejor amiga de Rosa María desde la secundaria. Claudia contestó con voz somnolienta. «¿Beatriz? ¿Qué pasó?», preguntó. «Claudia, ¿está Rosa María contigo?». La urgencia en la voz de Beatriz era palpable. «No, señora. La última vez que la vi fue ayer en la universidad, como a las 2 de la tarde. Salimos de la clase de anatomía y cada quien se fue por su lado». «¿Por qué? ¿Pasó algo?». Beatriz sintió que el estómago se le contraía. Le explicó la situación a Claudia, quien prometió empezar a llamar a otras compañeras de la escuela de inmediato. Cuando Javier llegó a casa 30 minutos después, su rostro estaba pálido y sus movimientos eran rápidos, casi frenéticos. Juntos revisaron la habitación de Rosa María buscando cualquier pista sobre dónde podría estar. La habitación estaba ordenada, como siempre. La cama estaba hecha, sus libros de enfermería apilados sobre el escritorio, su uniforme blanco colgado en el closet. En el buró había una fotografía enmarcada de toda la familia tomada el año anterior en Puerto Vallarta. Javier tomó la foto con manos temblorosas y la miró fijamente, como si pudiera encontrar respuestas en los rostros sonrientes. «Hay que ir a la universidad», dijo finalmente. «Alguien tiene que haberla visto». Condujeron hasta el campus de la UAG bajo una llovizna fina que comenzó a caer justo cuando salieron de casa. El tráfico de Guadalajara a esa hora era denso, pero Javier manejaba con determinación, cambiando de carril cada vez que veía una oportunidad. Beatriz iba en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando por la ventana sin ver realmente nada. En la universidad hablaron con el coordinador de enfermería, el doctor Ramón Castañeda, un hombre de unos 50 años con lentes de pasta gruesa y una calvicie pronunciada.
Los recibió en su oficina pequeña que olía a café viejo y papel. Después de escuchar la situación, revisó los registros de asistencia. Rosa María estuvo en clase ayer hasta las 3 de la tarde, confirmó. Su última clase fue farmacología con la profesora Estela Ruiz. Después de eso, no tengo registro de que haya permanecido en el campus. ¿Podemos hablar con la profesora Ruiz?, preguntó Javier. El doctor Castañeda asintió y llamó por el interfono. 10 minutos después, una mujer de unos 40 años, cabello corto teñido de caoba y una expresión amable, entró a la oficina. Cuando le explicaron la situación, su rostro se llenó de preocupación genuina. «Rosa María es una de mis mejores alumnas», dijo Estela. «Ayer en clase estaba normal, participativa como siempre. Cuando terminó la clase, la vi salir con un grupo de compañeras. Creo que iban hablando sobre un trabajo en equipo que tienen pendiente. ¿Recuerda con quién salió específicamente?», preguntó Beatriz. «Creo que con Claudia, Marisol y otra chica que no conozco bien. Pero puedo preguntarle a las demás alumnas». Durante las siguientes 2 horas, Javier y Beatriz hablaron con cada persona que pudieron encontrar en el campus. Marisol Gutiérrez, una compañera de clase, les dijo que había visto a Rosa María caminando sola hacia la parada del autobús alrededor de las 3:30 de la tarde. Llevaba su mochila negra con el logo de la Cruz Roja que le habían regalado cuando comenzó a estudiar enfermería. «Le pregunté si quería que la llevara porque mi novio iba a pasar por mí», explicó Marisol con lágrimas en los ojos. «Pero me dijo que no, que tomaría el camión como siempre. Iba a pasar a la biblioteca municipal a devolver unos libros». Esa información era nueva. Beatriz y Javier se miraron. La biblioteca municipal estaba en el centro de Guadalajara, a unos 40 minutos en autobús desde la universidad. Era un trayecto que Rosa María hacía con frecuencia, pues le gustaba leer y constantemente sacaba libros prestados. Pero si había ido a la biblioteca ese día, ¿por qué no había llegado a casa después? Decidieron ir directamente a presentar una denuncia formal. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco estaba ubicada en un edificio de concreto gris en la zona centro. Cuando entraron, el lugar estaba lleno de gente esperando ser atendida. Después de casi 1 hora, finalmente fueron llamados a una oficina donde los recibió un agente del Ministerio Público, el licenciado Fernando Solís, un hombre de complexión robusta, bigote espeso y una expresión de cansancio perpetuo. «A ver, cuéntenme», dijo mientras abría una carpeta nueva y tomaba un bolígrafo. Javier relató todo lo que sabían: que Rosa María no había llegado a casa desde la tarde anterior, que la habían visto por última vez en la universidad, que posiblemente había ido a la biblioteca municipal. El licenciado Solís tomaba notas sin levantar la vista. «¿Tiene novio?», preguntó sin preámbulos. «No», respondió Beatriz. «Rosa María terminó una relación hace como 6 meses, pero desde entonces no ha tenido novio». «¿Con quién terminó? ¿Cómo se llama el muchacho?» «Daniel Ochoa». «Pero ellos terminaron en buenos términos. Él se fue a estudiar a Monterrey». «Aún así necesito sus datos completos», dijo Solís. «¿Algún otro pretendiente? ¿Alguien que la molestara, que le enviara mensajes, que la siguiera?» Beatriz negó con la cabeza, pero una duda comenzó a formarse en su mente. Recordó que Rosa María había mencionado algo hace unas semanas, algo sobre un hombre en el autobús, pero no le había dado importancia en ese momento. Trató de recordar exactamente qué había dicho su hija. «Hubo algo», dijo finalmente. «Rosa María comentó hace como 3 semanas que un hombre en el autobús se le quedaba viendo mucho. Dijo que la ponía nerviosa porque siempre tomaba el mismo camión que ella, a la misma hora». «¿Lo describió? ¿Sabe si le dijo algo?» No recuerdo que lo describiera».
Solo dijo que le parecía raro que siempre estuviera ahí, pero luego no volvió a mencionarlo. Así que pensé que había sido solo una coincidencia. El licenciado Solís escribió esto con mayor interés. Luego les pidió una fotografía reciente de Rosa María. Beatriz sacó de su bolsa una foto tamaño credencial que le habían tomado a su hija 2 meses antes. En la imagen, Rosa María sonreía con confianza, su cabello peinado hacia atrás, sus ojos brillantes. Solís tomó la foto y la adjuntó al expediente. «Voy a ser honesto con ustedes», dijo el licenciado después de un momento. «Han pasado menos de 24 horas. Técnicamente, su hija es mayor de edad y podría haber decidido irse por su voluntad, pero por la descripción que me dan, no parece el tipo de persona que haría eso. Voy a iniciar la investigación de inmediato y enviar la información a todas las delegaciones. También voy a solicitar que revisen las cámaras de seguridad de la biblioteca municipal y de las rutas de autobuses». «¿Cuánto tiempo tomará eso?», preguntó Javier con urgencia. «Depende. Algunos negocios borran sus grabaciones cada semana. Si tienen suerte, todavía habrá video del día de ayer. Vamos a revisar también hospitales y el servicio médico forense, por si acaso». La mención del servicio médico forense hizo que Beatriz se estremeciera. Javier la tomó de la mano con fuerza. Durante los siguientes días, la familia Moreno vivió en una pesadilla interminable. Javier se tomó una licencia en el hospital y dedicó cada minuto a buscar a su hija. Pegaron volantes con la foto de Rosa María en cada poste, cada tienda, cada esquina de Chapalita y del centro de Guadalajara. El volante decía: «Se busca. Rosa María Moreno Castillo, 22 años. Vista por última vez el 15 de marzo de 2001 en Guadalajara, Jalisco. Cabello negro, ojos café, 1, 60 de estatura, lunar en mejilla izquierda. Vestía jeans azules, blusa blanca y chamarra de mezclilla. Si la has visto, comunícate al siguiente número». Beatriz no podía comer ni dormir. Pasaba las noches sentada en la sala, esperando escuchar la llave en la puerta, esperando que Rosa María entrara en cualquier momento con alguna explicación razonable para su ausencia. Pero los días pasaban y no había noticias. El teléfono de la casa sonaba constantemente, pero nunca era la llamada que esperaban. Eran periodistas, conocidos ofreciendo su apoyo, personas que decían haber visto a alguien parecido a Rosa María en diferentes partes de la ciudad. El hermano menor de Rosa María, Roberto, de 18 años, dejó de ir a la preparatoria. Se unió a su padre en la búsqueda, caminando por las calles, preguntando en cada negocio, mostrando la foto de su hermana a cualquiera que quisiera verla. La relación entre Roberto y Rosa María había sido muy cercana. Ella lo había ayudado con sus tareas toda su vida. Lo había aconsejado cuando tuvo su primer desamor. Le había enseñado a conducir. Ahora Roberto se sentía impotente, incapaz de hacer nada realmente útil para encontrarla. Una semana después de la desaparición, el licenciado Solís llamó a la casa de los Moreno. Javier contestó con el corazón acelerado. «Tengo información sobre las cámaras de seguridad», dijo Solís. «Pudimos conseguir video de la biblioteca municipal del día en que desapareció Rosa María. La vemos entrar a las 4:15 de la tarde. Devuelve 3 libros en el mostrador y sale a las 4:23. Camina hacia el norte por la avenida Juárez. Después de eso, la perdemos». «¿No hay más cámaras en esa zona?», preguntó Javier, sintiendo que la esperanza se le escapaba entre los dedos. «Estamos revisando negocios cercanos, pero muchos no tienen cámaras o ya borraron las grabaciones. Hay algo más. Hablamos con algunos empleados de la biblioteca que estaban trabajando ese día. Una de las bibliotecarias, la señora Patricia Vega, dice que vio a Rosa María hablando con un hombre afuera de la biblioteca.
Según su descripción, era un hombre de unos 35 a 40 años, complexión media, cabello corto oscuro, vestía pantalón de vestir oscuro y camisa clara. ¿Vio qué pasó después? ¿Si se fueron juntos? No. La señora Vega tuvo que atender a otros usuarios, y cuando volvió a mirar hacia afuera, ya no estaban. No sabe si Rosa María se fue con él o si cada quien tomó su camino. Estoy considerando que este hombre podría ser el mismo que su esposa mencionó, el que su hija había visto en el autobús. Javier sintió que la sangre se le helaba. Un desconocido había estado siguiendo a su hija, había estado cerca de ella en múltiples ocasiones y finalmente había tenido contacto con ella el día que desapareció. Le agradeció al licenciado Solís la información y colgó. Cuando le contó a Beatriz, ella se desmoronó. Llevaba días manteniéndose fuerte, pero esta noticia la destrozó. Roberto la abrazó mientras lloraba, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. La investigación oficial continuó, pero parecía avanzar a paso de tortuga. Los agentes revisaron los registros de llamadas del teléfono de Rosa María, pero no encontraron nada fuera de lo común. Sus últimas llamadas habían sido a amigas de la universidad y a su casa. Su cuenta bancaria no mostró movimientos después del día de su desaparición. Era como si Rosa María Moreno hubiera dejado de existir después de salir de esa biblioteca. Los medios de comunicación locales cubrieron el caso durante las primeras 2 semanas. El rostro de Rosa María apareció en los noticieros de la noche, en las primeras planas de los periódicos locales. Pero gradualmente, como siempre sucede, el interés del público comenzó a desvanecerse. Otros casos, otras tragedias ocuparon su lugar. Para la mayoría de las personas, Rosa María Moreno se convirtió en una estadística más, otro nombre en la larga lista de personas desaparecidas en México. Pero para su familia, cada día era una tortura renovada. Beatriz dejó su trabajo en una tienda de ropa para dedicarse completamente a la búsqueda. Javier regresó al hospital después de un mes, pero su desempeño se vio afectado. Cometía errores pequeños, se olvidaba de cosas, perdía la concentración durante las consultas. Sus colegas notaron el cambio, pero no sabían qué decir. ¿Qué palabras podrían consolar a un padre cuya hija había desaparecido sin dejar rastro? Roberto volvió a la preparatoria, pero era una sombra de lo que había sido. Sus calificaciones cayeron, dejó el equipo de fútbol, se alejó de sus amigos. Por las noches, cuando no podía dormir, se metía al cuarto de Rosa María y se sentaba en su cama, rodeado de sus cosas, tratando de sentir su presencia de alguna manera. Pasaron los meses. Llegó el verano de 2001, caluroso y sofocante. La familia Moreno seguía buscando, seguía esperando. Cada vez que sonaba el teléfono, Beatriz saltaba, esperando que fuera la llamada que cambiaría todo. Pero nunca llegaba. El licenciado Solís los llamaba ocasionalmente con actualizaciones que no llevaban a ninguna parte. Habían entrevistado a docenas de personas, habían seguido cada pista, pero todas llevaban a callejones sin salida. En agosto, 6 meses después de la desaparición, llegó una pista nueva. Un hombre llamó anónimamente a la línea de denuncias del Estado diciendo que había visto a una mujer que coincidía con la descripción de Rosa María en un bar de la zona industrial de Tlaquepaque. Los agentes siguieron la pista, pero resultó ser otra persona. La decepción fue abrumadora. Para diciembre de ese año, la vida de la familia Moreno había cambiado irreversiblemente. Las Navidades llegaron sombrías y silenciosas. El árbol que siempre ponían en la sala se quedó guardado en el sótano. No había ánimo para celebraciones. El lugar que Rosa María solía ocupar en la mesa del comedor permanecía vacío, un recordatorio constante de su ausencia. Los años siguientes pasaron en una nebulosa de dolor y esperanza disminuida.
Javier y Beatriz envejecieron rápidamente, como si el peso de la incertidumbre los estuviera consumiendo por dentro. Roberto se graduó de la preparatoria y entró a estudiar Derecho, motivado en parte por el deseo de entender el sistema legal que había fallado en encontrar a su hermana. En 2005, comenzó a trabajar en una organización no gubernamental que ayudaba a familias de personas desaparecidas. Era su forma de honrar a Rosa María, de hacer algo útil con su dolor. El caso de Rosa María Moreno se fue archivando gradualmente, no oficial, pero prácticamente. El licenciado Solís se retiró en 2008 y el caso fue reasignado a otros agentes que tenían docenas de expedientes acumulados en sus escritorios. Para ellos, Rosa María era solo un nombre más en un archivo polvoriento, un rostro más en una foto amarillenta. No la conocían, no habían visto el dolor de su familia, no habían sentido la urgencia de aquellos primeros días. Beatriz desarrolló un ritual. Cada 15 de marzo, el aniversario de la desaparición de Rosa María, iba a la Basílica de Zapopan y encendía velas. Se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen y rezaba, no necesariamente pidiendo que su hija estuviera viva. Después de tantos años, esa esperanza se había vuelto cada vez más tenue, sino pidiendo respuestas. Solo quería saber qué había pasado. Solo quería poder cerrar ese capítulo, poder darle a Rosa María un lugar de descanso, poder llorarla apropiadamente. Javier se volvió más callado con el paso del tiempo. Rara vez hablaba de Rosa María, no porque la hubiera olvidado, sino porque el dolor era demasiado grande para ponerlo en palabras. Seguía guardando sus recetas médicas en el cajón de su escritorio, junto a la última foto que le había tomado a su hija, en su cumpleaños número 22, solo un mes antes de que desapareciera. En la foto, Rosa María sostenía un pastel con velas encendidas. Sus ojos brillaban de felicidad. Javier miraba esa foto cada noche antes de apagar la luz de su oficina. En 2010, 9 años después de la desaparición, la familia Moreno recibió una llamada de un reportero de investigación llamado Sergio Aguirre. Estaba trabajando en un documental sobre casos sin resolver de personas desaparecidas en Jalisco y quería incluir la historia de Rosa María. Javier y Beatriz aceptaron participar, con la esperanza de que la renovada atención mediática pudiera generar alguna nueva pista. El documental se transmitió en un canal local en 2011. Durante una semana después de la transmisión, el teléfono de los Moreno sonó constantemente. Varias personas llamaron diciendo que recordaban haber visto los volantes de Rosa María años atrás, pero no tenían información útil. Un hombre mayor llamó diciendo que creía haber visto a una mujer parecida a Rosa María, trabajando en una tienda en Puerto Vallarta. Pero cuando investigaron, resultó ser otra persona. Las esperanzas de la familia se levantaban y se estrellaban una y otra vez. Roberto, ahora convertido en un abogado de 26 años, comenzó su propia investigación paralela. Tenía acceso a recursos y contactos que sus padres no tenían. Pasaba sus fines de semana revisando archivos antiguos, hablando con expolicías retirados, siguiendo pistas que la investigación oficial había descartado años atrás. En 2013 encontró algo interesante. A través de un contacto en la Procuraduría, obtuvo acceso a los archivos completos del caso de su hermana. Mientras revisaba las declaraciones de testigos, notó algo que los investigadores originales habían pasado por alto. Varios testigos habían mencionado ver a un hombre de mediana edad cerca de la biblioteca municipal en las semanas previas a la desaparición de Rosa María. Las descripciones variaban ligeramente, pero había coincidencias. Complexión media, cabello oscuro, entre 35 y 40 años. Uno de los testigos, un vendedor de periódicos que tenía su puesto cerca de la biblioteca,
Recordaba haber visto a ese hombre varias veces, siempre mirando hacia la entrada de la biblioteca, como si estuviera esperando a alguien. Roberto compartió esta información con el agente que ahora estaba a cargo del caso, un joven investigador llamado Alberto Ramírez. A diferencia de sus predecesores, Ramírez mostró genuino interés. Revisó los archivos con Roberto y estuvo de acuerdo en que esa línea de investigación merecía ser explorada más a fondo. Pero habían pasado más de 12 años. Las memorias se habían desvanecido, las personas se habían mudado o muerto, las evidencias se habían perdido. Aún así, intentaron. Ramírez localizó al vendedor de periódicos, don Ernesto Álvarez, quien ahora tenía 68 años y se había retirado. Cuando le mostraron la foto de Rosa María, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí la recuerdo», dijo con voz temblorosa. «Era una muchacha muy educada. Siempre me compraba el periódico los jueves cuando venía a la biblioteca. Y sí recuerdo a ese hombre también. Me ponía nervioso porque se quedaba parado ahí por horas, solo mirando. Un día le pregunté si necesitaba algo, pero me dijo que no, que solo estaba esperando a alguien. Tenía algo raro en los ojos, como si estuviera obsesionado con algo». «¿Vio si ese hombre interactuó con Rosa María?», preguntó Ramírez. «No directamente, no, pero sí lo vi acercarse a ella un día. Fue como una semana antes de que ella desapareciera. Le dijo algo, no sé qué, pero vi que ella negó con la cabeza y se alejó rápido. Se veía asustada. Esta información coincidía con lo que Rosa María le había dicho a su madre sobre un hombre que la ponía nerviosa en el autobús». Roberto sintió una mezcla de triunfo y horror. Finalmente tenían algo concreto, una conexión real entre el presunto acosador y su hermana. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Dónde estaba ahora? Ramírez dedicó los siguientes meses a intentar identificar al sospechoso. Revisó registros de arrestos de hombres que hubieran sido detenidos por acoso u otros delitos relacionados en Guadalajara alrededor de 2001. La lista era larga y desmoralizante, docenas de nombres, docenas de rostros. Algunos ya estaban muertos, otros en prisión por delitos diferentes, otros habían desaparecido de los registros. En marzo de 2014, 13 años después de la desaparición de Rosa María, el caso volvió a enfriarse. Ramírez fue transferido a otra división y el caso quedó nuevamente en el limbo burocrático. Roberto continuó su búsqueda personal, pero las pistas se habían agotado. Javier y Beatriz, ahora en sus 60, habían perdido la mayor parte de su esperanza. Todavía guardaban el cuarto de Rosa María intacto, todavía encendían velas en su nombre, pero ya no hablaban de encontrarla viva. Ahora solo querían respuestas, solo querían saber dónde estaba su hija, qué le había pasado, quién le había hecho daño. Los años continuaron pasando, 2015, 2016, 2017. El caso de Rosa María Moreno se convirtió en uno de los miles de casos sin resolver que plagaban el sistema de justicia mexicano. Su foto, ahora digital, circulaba ocasionalmente en redes sociales cuando alguna organización de familiares de desaparecidos compartía listas de personas buscadas. Pero para la mayoría del mundo, Rosa María era invisible, olvidada. Roberto se casó en 2018 con una abogada llamada Lucía, que había conocido en la organización de personas desaparecidas. Ella entendía su dolor, su necesidad de seguir buscando respuestas. Juntos visitaban a Javier y Beatriz cada domingo, compartiendo comidas silenciosas donde el fantasma de Rosa María siempre estaba presente, ocupando ese lugar vacío en la mesa. Para 2020, con la llegada de la pandemia, la búsqueda de Rosa María se volvió aún más difícil. Las oficinas gubernamentales cerraron o limitaron sus operaciones. Los archivos quedaron inaccesibles. Las familias de personas desaparecidas se quedaron aún más solas.
aisladas no solo por la falta de respuestas, sino también por las restricciones sanitarias que impedían las marchas, las reuniones, las búsquedas organizadas. Javier enfermó de COVID-19 en noviembre de 2020. A sus 65 años, su cuerpo ya debilitado por décadas de estrés y dolor, luchó contra el virus durante 2 semanas en el hospital. Beatriz no pudo visitarlo debido a las restricciones. Roberto hacía llamadas diarias a los médicos, rogando por actualizaciones, sintiendo que la vida le estaba arrebatando también a su padre. Pero Javier sobrevivió. Cuando finalmente regresó a casa en diciembre, estaba frágil y delgado, una sombra del hombre robusto que había sido. Durante su recuperación, Javier le confesó a Roberto algo que nunca había dicho en voz alta. Sentía que había fallado como padre. Había sido médico. Se suponía que debía proteger vidas, y no había podido proteger a su propia hija. Roberto lloró con su padre esa noche, abrazándolo, diciéndole que no había sido su culpa, que había hecho todo lo humanamente posible. Pero las palabras sonaban huecas incluso para él. El año 2021 marcó 20 años desde la desaparición de Rosa María. Beatriz tenía ahora 62 años, el cabello completamente blanco, la espalda encorvada por el peso del dolor perpetuo. En la mañana del 15 de marzo, como hacía cada año, se preparó para ir a la Basílica de Zapopan. Roberto la acompañó, como siempre. Javier se quedó en casa, aún recuperándose de la enfermedad, pero les pidió que encendieran una vela también de su parte. La basílica estaba menos concurrida de lo normal debido a las restricciones de capacidad por la pandemia. Beatriz se arrodilló frente a la imagen de la Virgen, las rodillas doliendo contra el frío piso de piedra. Cerró los ojos y rezó, las mismas palabras que había repetido durante 2 décadas. Virgencita, por favor, ayúdanos a encontrar a Rosa María. Si está viva, guíala de regreso a casa. Si está muerta, muéstranos dónde está para poder darle paz. No te pido un milagro, solo te pido respuestas. Cuando terminó, Roberto la ayudó a levantarse. Caminaron en silencio hacia el carro. En el trayecto de regreso a casa, Beatriz miró por la ventana las calles de Guadalajara, tan cambiadas en 20 años, pero todavía reconocibles. Se preguntó cuánto tiempo más podría seguir haciendo esto, cuántos años más podría soportar esta incertidumbre. Se estaba cansando. Su cuerpo se estaba cansando, su mente se estaba cansando, su corazón se estaba cansando. Cuando llegaron a casa, encontraron a Javier sentado en la sala con una expresión extraña en el rostro. Sostenía un sobre en las manos, un sobre que obviamente había abierto y leído. Beatriz sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué es eso?», preguntó. Javier levantó la vista hacia ella, y en sus ojos había algo que Beatriz no había visto en años. Una chispa de algo que podría ser esperanza o podría ser terror. «Llegó esto hoy en el correo», dijo con voz ronca. «No tiene remitente, solo dice, para la familia Moreno». Roberto tomó el sobre de las manos temblorosas de su padre. Era un sobre manila común y corriente, sin marcas distintivas. La dirección estaba escrita a mano, con letra de imprenta cuidadosa, pero no particularmente distinguible. Dentro había una sola hoja de papel doblada. Roberto la desdobló con cuidado, su entrenamiento legal, haciéndolo consciente de no contaminar potencial evidencia, aunque después de 20 años, ¿qué diferencia podría hacer? La carta era breve, escrita con la misma letra de imprenta del sobre. Roberto comenzó a leer en voz alta, su voz temblando. «A la familia Moreno. Sé lo que le pasó a Rosa María. Sé dónde está. He guardado este secreto durante 20 años porque tuve miedo. Miedo de las consecuencias. Miedo de no ser creído. Miedo por mi propia seguridad. Pero ya no puedo seguir viviendo con esto.
Ustedes merecen saber la verdad. Rosa María no se fue por su voluntad, no se escapó. Lo que le pasó fue terrible e injusto. Hay alguien que sabe toda la verdad, alguien que estuvo involucrado directamente. Ese alguien todavía vive en Guadalajara, todavía camina libre por las calles, mientras ustedes han sufrido durante 2 décadas. Si quieren saber más, necesito garantías de que estaré protegido. No puedo arriesgarme a que esta persona descubra que fui yo quien habló. Publiquen un anuncio en El Informador el próximo domingo, en la sección de clasificados, que diga: Familia busca información sobre RM. Garantizamos confidencialidad. Entonces sabré que están dispuestos a escuchar. Sé que esto les abrirá viejas heridas. Sé que quizás prefirieran no saber. Pero Rosa María merece justicia. Ustedes merecen paz. Con respeto y pesar, un testigo. El silencio que siguió a la lectura fue absoluto. Roberto releía la carta una y otra vez, sus ojos abogados buscando pistas en cada palabra, cada espacio, cada curva de las letras. Beatriz se había dejado caer en el sofá, su rostro pálido como papel. Javier permanecía inmóvil, procesando, pensando. ¿Es real?, preguntó finalmente Beatriz. ¿O es alguien cruel jugando con nosotros? Era una pregunta válida. A lo largo de los años, habían recibido llamadas de personas que decían tener información, pero que resultaban ser extorsionadores o enfermos mentales buscando atención. ¿Cómo podían saber si esta carta era diferente? Tenemos que llevarla a la policía, dijo Roberto. Pueden analizar la letra, el papel, el sobre. Quizás puedan obtener huellas dactilares o ADN. ¿Y si es real y asustamos a esta persona al involucrar a la policía?, preguntó Javier. Dice que tiene miedo. Si ve que fuimos a las autoridades, podría desaparecer y nunca sabríamos la verdad. Pero tampoco podemos simplemente publicar ese anuncio sin saber con quién estamos tratando, argumentó Roberto. Podría ser peligroso. Pasaron el resto del día debatiendo qué hacer. Cada opción parecía tener riesgos, cada decisión podría ser la correcta o la completamente equivocada. Finalmente, decidieron un curso de acción. Llevarían la carta a la policía para que la analizaran, pero sin hacer un escándalo mediático al respecto. Mientras tanto, publicarían el anuncio como se les había pedido. Si el remitente era genuino, se comunicaría nuevamente. Si era un engaño, lo descubrirían pronto. El lunes por la mañana, Roberto llevó la carta y el sobre a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Pidió hablar con alguien del Departamento de Personas Desaparecidas. Después de una larga espera, fue recibido por una agente llamada Gabriela Mendoza. Una mujer de unos 35 años con expresión seria y eficiente. Roberto le explicó la situación y le entregó la carta. Gabriela la leyó cuidadosamente, su expresión volviéndose más grave con cada línea. «Esto es inesperado», dijo cuando terminó. «Casos tan viejos rara vez generan pistas nuevas, especialmente no de esta naturaleza. ¿Tienen alguna idea de quién pudo haberles enviado esto?» «Ninguna», respondió Roberto. «Mi hermana desapareció hace 20 años. Cualquiera que tuviera información sobre su caso pudo haber enviado esto. Vamos a analizar el sobre y la carta en el laboratorio. Buscaremos huellas, ADN, cualquier cosa que pueda ayudarnos a identificar al remitente. También voy a revisar el expediente completo del caso de tu hermana. ¿Ustedes van a publicar el anuncio que pide la carta?» «Sí. Queremos ver si esta persona se vuelve a comunicar». «Entiendo. Si lo hace, quiero que me informen inmediatamente. No se reúnan con esta persona sin protección policial. Si realmente tiene información sobre un crimen, podría haber riesgo involucrado». Roberto asintió y salió de la oficina con una mezcla de aprensión y anticipación. Después de 20 años de silencio,
Finalmente algo estaba pasando. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una posibilidad, por pequeña que fuera, de finalmente obtener respuestas. El miércoles, Roberto fue a las oficinas de El Informador y pagó para que se publicara el anuncio en la sección de clasificados del domingo. El empleado que lo atendió no hizo preguntas sobre el extraño mensaje. Para él era solo un anuncio más, uno de cientos que se publicaban cada semana. El domingo 21 de marzo, la familia Moreno compró 5 ejemplares del periódico. Ahí estaba, en la sección de clasificados, entre anuncios de casas en venta y ofertas de empleo. Familia busca información sobre RM. Garantizamos confidencialidad. Seguido del número telefónico de la casa de los Moreno. Ahora solo podían esperar. El teléfono estaba siempre visible, siempre dentro del alcance. Cada vez que sonaba, los 3 se tensaban. Pero las primeras llamadas fueron las usuales. Vendedores, amigos de la familia, Lucía preguntando si había noticias. Pasaron 3 días, luego 4. El jueves por la tarde, cuando Beatriz estaba empezando a perder la esperanza de que el remitente de la carta realmente se comunicara, el teléfono sonó. Javier contestó. «Bueno». Su voz era cautelosa. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no era un silencio vacío. Javier podía escuchar a alguien respirando. «Soy yo», dijo finalmente una voz masculina, ronca y nerviosa. «El que envió la carta». Javier hizo señas desesperadas a Beatriz y Roberto, quienes se acercaron rápidamente. Roberto tomó su teléfono celular y comenzó a grabar la conversación. «Lo escucho», dijo Javier tratando de mantener su voz calmada. «Queremos saber lo que sabe sobre nuestra hija. No puedo hablar mucho tiempo. No puedo arriesgarme a que rastreen esta llamada. Necesito saber que estarán solos cuando nos reunamos». «Nada de policía, nada de reporteros, solo ustedes 3. ¿Cómo sabe que somos 3? Preguntó Javier. «He estado siguiendo su caso durante años. Sé quiénes son. El doctor Javier Moreno, la señora Beatriz y Roberto el abogado. Sé que han estado buscando respuestas, por eso decidí escribirles». «Está bien», dijo Javier después de un momento. «Estaremos solos. ¿Dónde quiere que nos reunamos?» «Conozco un lugar, el Parque Metropolitano, cerca del lago artificial. Hay una banca de piedra bajo un ahuehuete grande. Los veré ahí mañana viernes a las 6 de la tarde. Si veo a alguien más, si veo cualquier señal de que trajeron policía, me iré y nunca volverán a saber de mí». «¿Cómo sabremos quién es usted?», preguntó Javier. «Yo los reconoceré a ustedes. Eso es suficiente. Vengan solos, por el bien de Rosa María». La línea se cortó. Javier bajó lentamente el teléfono, su mano temblando. Los 3 se miraron, una mezcla de miedo y esperanza reflejada en sus rostros. «Tenemos que decirle al agente Mendoza», dijo Roberto inmediatamente. «Dijo que nada de policía», replicó Beatriz. «Si llevamos a la policía y esta persona se va, perdemos nuestra única oportunidad de saber qué pasó con Rosa María. Pero también podría ser peligroso. No sabemos quién es esta persona ni cuáles son sus intenciones reales». «Yo iré solo», dijo Javier con firmeza. «Ustedes 2 se quedan. Si algo sale mal, al menos estarán a salvo». «No», dijeron Beatriz y Roberto al unísono. «Vamos los 3 o no va ninguno», añadió Roberto. «Somos una familia. Hemos estado en esto juntos durante 20 años. No vamos a separarnos ahora». Después de mucha discusión, llegaron a un compromiso. Irían los 3 a la reunión como se les había pedido, pero Roberto le enviaría un mensaje a la agente Mendoza con la ubicación y hora del encuentro. Le pediría que tuviera agentes en las cercanías, pero no visibles. Si algo salía mal, podrían intervenir. Si todo iba bien,
La policía se mantendría alejada. Roberto llamó a Gabriela Mendoza esa misma noche. Como esperaba, ella no estaba contenta con el plan. «Esto es extremadamente riesgoso», dijo. «No saben con quién están tratando. Podría ser el mismo responsable de la desaparición de tu hermana, atrayéndolos a una trampa». «Lo sé», respondió Roberto. «Pero después de 20 años, es la primera pista real que tenemos. No puedo pedirle a mis padres que la ignoren. No puedo yo mismo ignorarla. Solo les pido que tengan a alguien cerca, por si acaso». Gabriela suspiró profundamente. «Está bien. Tendré agentes de civil en el parque, pero a distancia. Si ven algo sospechoso, intervendrán. Pero Roberto, por favor, no corran riesgos innecesarios. Si esta persona muestra cualquier señal de violencia, aléjense inmediatamente». «Lo haremos». «Gracias, agente Mendoza». El viernes amaneció con un cielo despejado. Beatriz apenas había dormido. Había pasado la noche imaginando todos los escenarios posibles de lo que podría pasar en esa reunión. ¿Quién sería esa persona? ¿Qué información tendría? ¿Estarían preparados para escuchar lo que tenía que decir? Javier tampoco había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rosa María de 22 años, sonriendo, viva, llena de futuro. Luego la veía como podría estar ahora si estuviera viva, 42 años, quizás casada, quizás con hijos. O la veía como temía que estuviera, muerta, enterrada en algún lugar desconocido, reducida a huesos olvidados. Roberto pasó el día en su oficina, pero no pudo concentrarse en ningún caso. Cada 15 minutos miraba su reloj, calculando cuánto tiempo faltaba para las 6 de la tarde. Le había dicho a Lucía lo que estaba pasando. Ella había querido acompañarlos, pero Roberto le explicó que el remitente había sido claro: solo la familia inmediata. A las 5 de la tarde, los tres se reunieron en la casa de Javier y Beatriz. Se subieron al carro de Roberto, un Honda Accord gris de 2018, y comenzaron el trayecto hacia el Parque Metropolitano. El tráfico de viernes por la tarde estaba pesado, como siempre. Tardaron 40 minutos en llegar, pero llegaron 10 minutos antes de la hora acordada. El Parque Metropolitano es uno de los pulmones verdes de Guadalajara, un espacio amplio con áreas de juego, senderos para correr y el lago artificial que menciona el misterioso remitente. A esa hora de la tarde todavía había bastante gente, familias con niños, jóvenes corriendo, parejas caminando de la mano. Era un lugar público y abierto, lo cual era algo tranquilizador. Encontraron el ahuehuete grande cerca del lago. Era un árbol antiguo y majestuoso, con ramas que se extendían como brazos protectores. Debajo había efectivamente una banca de piedra, gastada por años de uso. Se sentaron los tres, Roberto en el medio, Beatriz y Javier a cada lado. Esperaron. Las 6 llegaron y pasaron. 6 y 5. 6 y 10. Con cada minuto que pasaba, la tensión crecía. Roberto miraba discretamente alrededor, tratando de identificar a los agentes de civil que Gabriela había prometido enviar. Vio a un hombre leyendo el periódico en una banca lejana que podría ser uno de ellos. Vio a una mujer en pants corriendo repetidamente por el mismo sendero. Podría ser otra. A las 6:23, un hombre se acercó caminando lentamente hacia ellos. Era de complexión delgada, unos 50 años, cabello corto gris, lentes gruesos. Vestía pantalón de mezclilla y una chamarra deportiva azul. Sus manos estaban en los bolsillos y su lenguaje corporal mostraba nerviosismo extremo. Se detuvo a unos 3 metros de la banca, mirándolos con ojos que reflejaban miedo y algo más que Roberto no pudo identificar inmediatamente. ¿Culpa? ¿Remordimiento? «Familia Moreno», dijo en voz baja, casi un susurro. Los tres asintieron. Ninguno se levantó.
Ninguno hizo movimientos bruscos. El hombre miró alrededor del parque, escaneando las caras de la gente cercana, buscando cualquier señal de amenaza o engaño. «Vine solo, como prometí», dijo Javier. «Ahora, por favor, díganos qué sabe sobre nuestra hija». El hombre respiró profundamente, como preparándose para saltar a un abismo. «Mi nombre es Martín Soto», comenzó. «En 2001, yo trabajaba como conserje en un edificio de oficinas en el centro de Guadalajara, no muy lejos de la biblioteca municipal. Uno de los inquilinos del edificio era un hombre llamado Ricardo Velasco. Tenía una oficina pequeña en el tercer piso. Decía que era consultor financiero, pero yo siempre sospeché que había algo raro en él. «¿Qué tiene que ver ese hombre con Rosa María?», preguntó Beatriz, su voz quebrándose. Ricardo solía pasar mucho tiempo en la ventana de su oficina, mirando hacia abajo, hacia la calle. Específicamente miraba hacia la biblioteca. Yo lo vi hacer esto durante meses. Un día le pregunté qué era tan interesante allá abajo. Se rió de una manera extraña y dijo que solo le gustaba observar a la gente. Martín hizo una pausa, limpiándose el sudor de la frente a pesar de que la tarde no era particularmente calurosa. El 15 de marzo de 2001, yo estaba haciendo mi ronda de limpieza por la tarde. Eran como las 5. Cuando pasé por la oficina de Ricardo, la puerta estaba entreabierta, lo cual era raro, porque generalmente la mantenía cerrada con llave. Miré adentro y vi algo que nunca olvidaré. Los 3 miembros de la familia Moreno se inclinaron hacia adelante inconscientemente, cada músculo tenso. Vi a Ricardo y a otro hombre que yo no conocía. Estaban cargando algo envuelto en una lona plástica. Era del tamaño de una persona. Se movieron rápido hacia el elevador de servicio que lleva al estacionamiento subterráneo. Yo me escondí en un closet de limpieza para que no me vieran. ¿Vio qué había dentro de la lona?, preguntó Roberto, su voz de abogado manteniendo la calma, aunque su corazón latía desbocado. Martín negó con la cabeza. «No directamente, pero vi algo que se cayó cuando estaban cargando el bulto. Un zapato de mujer, blanco, como los que usan las enfermeras. Lo recogieron rápido, pero yo lo vi. Y cuando bajé al estacionamiento después, olía a cloro, como si alguien hubiera limpiado algo con mucho cloro». Beatriz comenzó a llorar silenciosamente. Roberto la abrazó mientras procesaba lo que estaban escuchando. Javier tenía los puños apretados, las uñas clavándose en las palmas. «¿Por qué no fue a la policía en ese momento?», preguntó Javier, su voz llena de dolor y acusación. «Porque tenía miedo», respondió Martín, las lágrimas ahora también corriendo por sus mejillas. Ricardo Velasco no era un hombre normal. Yo sabía, todo el personal del edificio sabía, que tenía conexiones peligrosas. Había rumores de que estaba involucrado con gente del narcotráfico, que lavaba dinero para ellos. Si yo hablaba, mi familia estaría en peligro. Tengo una esposa, tengo hijos. No podía arriesgarlos. «Pero condenó a nuestra familia a 20 años de tortura», dijo Roberto, su voz ahora también quebrándose. 20 años sin saber, sin poder llorar a nuestra hermana, sin poder darle paz. «Lo sé». Martín sollozaba abiertamente ahora. «He vivido con esa culpa cada día. He visto sus volantes por toda la ciudad, he visto las noticias, he visto a la señora Beatriz en la basílica cada año en el aniversario. He querido decir algo tantas veces, pero el miedo siempre me detenía. Hasta ahora. Ricardo Velasco murió hace 3 meses de un infarto. El otro hombre que estaba con él ese día también está muerto. Lo mataron en un ajuste de cuentas hace años. Ya no tengo miedo de ellos, solo tengo miedo de morir sin haber hecho lo correcto». Roberto sacó su teléfono y comenzó a tomar notas.
Necesitamos saber todo lo que recuerda sobre ese día, sobre Ricardo Velasco, sobre el edificio, sobre todo. La policía va a querer interrogarlo formalmente. Martín asintió. Estoy dispuesto a hablar con la policía ahora. Estoy listo para enfrentar cualquier consecuencia por mi silencio. Solo espero que esta información les ayude a encontrar a Rosa María y darle el descanso que merece. Roberto hizo una señal discreta y dos personas que habían estado manteniendo distancia se acercaron, la agente Gabriela Mendoza y su compañero. Martín se tensó al verlos, pero no intentó huir.